Combinar los carbohidratos con otro tipo de alimentos puede ayudar a reducir el índice glucémico y por lo consiguiente a que se eleve menos la insulina y que tú almacenes menos grasa. Hola, aquí la doctora Nuria Canizales. Hoy voy a estar hablándote de cómo al combinar los carbohidratos con otro tipo de alimentos puede tener un efecto importante en la reducción de peso que tanto estás buscando. Si eres nuevo en mi canal, por favor, no olvides suscribirte, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, que estoy segura que vas a aprender cómo funciona tu cuerpo y de esa manera potenciar tu salud. Los carbohidratos tienden a elevar el azúcar en sangre. Cuando el azúcar se eleva, la insulina se eleva y esta es la hormona que le dice a tu cuerpo, almacena esas calorías en forma de grasa. Es por esta razón que las personas cuando quieren perder peso cambian su alimentación hacia una alimentación baja en carbohidratos. Es por eso que hoy te voy a compartir 4 factores que van a influenciar la forma en que los carbohidratos elevan el azúcar en sangre o lo que nosotros conocemos como índice glucémico. No todos los carbohidratos van a elevar igual el índice glucémico. Veamos cuáles son esos 4 factores de los cuales tú tienes que tomar nota hoy para que los tengas presentes y puedas optimizar el uso de los carbohidratos. Factor es el total de carbohidratos que se consumen diariamente. La mayor parte de personas puede consumir entre 200 y 300 gramos de carbohidrato por día. Cuando tú cambias hacia una alimentación baja en carbohidratos, el consumo de carbohidratos será de 50 gramos de carbohidrato por día o menos. El segundo factor son los carbohidratos netos que consumes a partir del total de carbohidratos. Lo que significa es que algunos carbohidratos son ricos en fibra. Cuando consumes ese tipo de carbohidrato, puede ser que el 50% de ese carbohidrato, que es fibra, se va a eliminar a través de las heces. De esa forma, vas a estar consumiendo solo un 50% de ese carbohidrato neto. Por lo tanto, va a elevarse menos la glucosa. El tercer factor es el orden en que consume los carbohidratos. Esto es clave. No es lo mismo consumir los carbohidratos al inicio de tu comida que al final. El efecto sobre el índice glucémico es totalmente diferente. Cuando consumes los carbohidratos al inicio de tus comidas, el índice glucémico se va a elevar mucho más. Cuando los consumes al final, se va a elevar menos. Es por esa razón que es importante que los carbohidratos los consumas al final de tu comida en lugar del principio. Y el cuarto factor, que es el tema principal de este video, es que al consumir los carbohidratos con ciertos tipos de alimentos, como son los alimentos ácidos, como el jugo de limón, el vinagre o los alimentos fermentados, el índice glucémico puede bajarse de forma significativa y de esa manera ayudarte también a evitar que la glucosa se eleve en sangre y que por lo tanto la insulina también se eleve. Los japoneses consumen abundante arroz porque este es su carbohidrato más importante. Es por ello que realizaron un estudio donde comparaban cómo el índice glucémico cambiaba cuando se consumía arroz solo o se consumía el arroz combinado con otros alimentos como el vinagre de manzana, alimentos fermentados, el miso y otros. Y observaron que habían diferencias importantes a pesar de que estaban consumiendo el mismo carbohidrato. Una de las cosas importantes fue que cuando se consumía el arroz con el vinagre, el índice glicémico cambiaba. El índice glicémico del arroz con el vinagre era de 50 y el índice glucémico de arroz solo, arroz blanco, era de 100. Había una reducción casi del 50% cuando combinaban el arroz con el vinagre. Lo mismo sucedió cuando combinaban el arroz con alimentos fermentados o vegetales fermentados, como por ejemplo los pepinillos.
Cuando ellos comían eso, el arroz combinado con estos alimentos fermentados o vegetales fermentados, el índice glucémico también se reducía y cambiaba, en lugar de ser de 100, como sería el arroz blanco, ahora era de 75, o sea que se reducía. Lo contrario sucedió cuando se combinó el arroz con la leche, donde el índice glucémico se elevó mucho más que consumir el arroz solo, el arroz blanco. Y lo mismo también sucedió cuando combinaron el arroz con sopa de miso. El índice glucémico también se elevó en comparación de comer el arroz solo. Es por eso que es importante que nosotros comprendamos que hay ciertos alimentos que van a beneficiar más si los combinamos con este tipo de carbohidrato tipo almidón para ayudar a reducir el índice glucémico. Otro estudio también que se realizó donde utilizaron el jugo de limón, se observó que al consumir el jugo de limón con alimentos como por ejemplo el pan, podía reducir el índice glucémico hasta en un 45%. ¿Cómo eso es posible? Esto puede ser debido a la forma en que se digieren los carbohidratos. Los carbohidratos tipo almidón, al ser carbohidratos complejos, están formados por una cadena hasta de 100 moléculas de glucosa. Lo que significa es que el cuerpo necesita fragmentarlo bien para que pueda ser digerido. Cuando pones el alimento en tu boca, la amilasa salival se activa. Esta amilasa salival, con la masticación, empieza el proceso digestivo y esta se va a inactivar con el ácido gástrico. En ese momento, el alimento se lanza hacia el páncreas para que pueda activarse la amilasa pancreática y continuar el proceso de digestión. Anteriormente, las personas pensaban que el mayor trabajo digestivo lo tenía el páncreas por la liberación de la amilasa pancreática. Sin embargo, no es totalmente cierto, ya que cuando la digestión comienza con la amilasa salival, esta se debe de inactivar, dijimos, con el ácido gástrico. Pero cuando la comida cae al estómago, en ese momento, el pH del estómago se eleva entre 4.5 a 7. Eso significa que puede tardar entre 1 o 2 horas reducirse este pH hasta que alcance ese valor que necesita para que la amilasa salival se inactive y entonces el estómago empuje el alimento para que la digestión continúe a través de la amilasa pancreática. Entonces, el mayor trabajo lo tiene la amilasa salival. Es por esa razón que es muy probable que cuando usamos ácidos como el vinagre, y en este caso del estudio, el limón, va a hacer que se inactive más rápido la amilasa salival y entonces los alimentos van a ser lanzados más rápido del estómago para continuar su proceso digestivo, lo que va a ayudar a que las personas se sientan mucho más satisfechas y por lo consiguiente va a elevar menos el azúcar. Es por esa razón que tú tienes que tener presente que consumir los carbohidratos solos no tiene ningún beneficio para tu salud. Es importante, sobre todo para aquellas personas que además de que comen los carbohidratos solos, también consumen una alimentación baja en grasa. Ahí están exponiendo su cuerpo a que cuando consuman estos carbohidratos solo, el azúcar se eleve mucho más rápido y obviamente eso las va a mantener con el peso estancado o peor aún, ganando mucho más peso y acumulando mucho más grasa, principalmente en las vísceras. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar o optimizar el consumo de los carbohidratos? Debemos de tener presente que los carbohidratos son importantes fisiológicamente hablando, pero para que tengamos un mejor uso de ellos y que ellos afecten menos la glucosa, sobre todo si eres una persona que ya tienes sobrepeso, obesidad o sufres inflamación crónica, es importante entonces que uses estas 4 reglas. 1, que consideres el total de carbohidratos que estás consumiendo y lo reduzcas cambiando hacia una dieta
baja en carbohidratos. Segundo, que consideres la cantidad neta de carbohidratos que realmente estás consumiendo, eligiendo carbohidratos ricos en fibra. De esa manera, la cantidad neta de carbohidratos que va a pasar va a elevar menos el índice glicémico. Y tercero, consume los carbohidratos al final de la alimentación, no al inicio. Con eso también vas a estar reduciendo el índice glucémico. Y por último, agrega o combina estos carbohidratos con vinagre de manzana, con jugo de limón o también usando alimentos fermentados como los pepinillos, el chucrut, el kimchi. Con eso vas a estar ayudándote. Vas a consumir los carbohidratos, pero además vas a mantener el índice glucémico de tal manera que se eleve menos la insulina y de esa forma vas a despegar el peso. Que ya sabes, combina tus carbohidratos con alimentos, principalmente alimentos ácidos, como el ácido láctico que viene de los alimentos fermentados, como los pepinillos o el chucrut o el kimchi. El ácido acético que viene del vinagre de manzana o el ácido cítrico que lo obtienes del jugo de limón.